Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con este tema para su práctica número 5, ¿sí? En el cual vamos a estar trabajando con el tema de la clasificación digital, ¿ok? Esta parte del tema de clasificación digital lo pueden encontrar en su material de la unidad número 5, ¿sí? Es el último tema de la unidad 5 que vamos a estar trabajando. Entonces ustedes ya tienen ese material en la plataforma, ahí pueden revisar el archivo PDF, ¿ok? En el caso de la clasificación digital, dentro de lo que es percepción remota, anteriormente se consideraba que la clasificación era la fase culminante del tratamiento digital de las imágenes, ¿sí? Es decir, una vez que realizábamos un análisis de interpretación visual, una corrección radiométrica, otro tipo de correcciones, ¿sí? A lo mejor alguna transformación matemática, etcétera, ¿sí? El último paso es la clasificación digital, ¿sí? Sin embargo, actualmente pues ya no se considera a la clasificación digital como el último paso o fase dentro del tratamiento digital de una imagen, ¿sí? Actualmente ya tenemos más procesos un poco más elaborados, más complejos, ¿sí? Que son como tal la fase culminante, ¿sí? Como por ejemplo cuando quieren calcular evapotranspiración a partir de datos de sensores remotos, o cuando quieren calcular radiación solar, ¿sí? A lo mejor también cuando quieren calcular las dinámicas del carbono, ¿sí? Aerosoles, etcétera. Entonces ahorita ya la teledetección ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿sí? En este caso, en esta parte de la clasificación digital, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos categorizar los números digitales dentro de una imagen, ¿sí? Un número digital por sí solo, ¿sí? No nos dice nada, ¿sí? No tiene sentido que nosotros tengamos una imagen satelital y su número digital, pero no los podamos interpretar, ¿sí? Entonces la clasificación digital nos puede ayudar a realizar esa interpretación. ¿Cómo? Pues convirtiendo el número digital de la misma imagen a diferentes categorías, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes tienen una imagen de temperatura, ¿sí? Y en esa imagen de temperatura ustedes quieren saber cuáles son las temperaturas altas, medias o bajas, o quieren saber los rangos de temperatura entre los 10 a los 15 grados, de los 15 a los 25 grados centígrados, o de los 25 a los 30 o 35, 40 grados centígrados, ¿sí? Para eso entonces necesitarían una clasificación temática, ¿sí? O también si ustedes quieren saber qué tipos de uso de suelo hay en una zona que estén analizando, pues para eso se requiere la clasificación temática. Y ahora sí, sus píxeles ya tendrían una interpretación, ¿sí? O a rangos de temperatura o a uso de suelo, ¿sí? Entonces ya aquí el proceso de clasificación les ayudaría a tener más claro qué es lo que hay en su zona, ¿sí? Cómo se comporta el fenómeno que están estudiando. Ajá. En este caso la clasificación digital no trata de una definición absoluta de las cubiertas o de las variables que estén o que quieran analizar, ¿sí? Y no quiere decir que la clasificación es un método universal, ¿sí? O muy estricto que se aplique a todas las imágenes de todos los sensores, ¿sí? La clasificación va a variar dependiendo de la zona de estudio que estén trabajando, el tipo de imagen que estén trabajando, las bandas, todo eso va a depender en cuanto hagamos el método de clasificación digital, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, en México o en San Luis Potosí tengamos ciertos usos de suelo a otros usos de suelo, por ejemplo, de Brasil, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, esta clasificación pues va a depender de la zona o el lugar que estemos analizando. Ajá. En la clasificación digital lo que queremos hacer es que a partir de una, dos o más bandas de nuestra imagen satelital podamos obtener una nueva banda, ¿sí? Esa nueva banda
lo que va a representar es el proceso de la conversión de los píxeles originales o del número digital original de la imagen, ¿sí? O de los valores de reflectancia a ciertas categorías, ¿sí? Estas categorías que vamos a manejar dentro de la clasificación digital pueden tener dos tipos de características, ¿sí? Pueden describir de manera cualitativa, ¿sí? A la cual vamos a llamar una variable o una categoría de tipo nominal, ¿sí? En donde estamos describiendo qué es lo que hay en la zona, por ejemplo, por tipos de cubierta, ¿sí? Como puede ser cuerpo de agua, zona urbana, pastizal, matorral, bosque, selva, etcétera, ¿sí? Eso sería una descripción cualitativa o nominal en este caso. Ajá. Y por otra parte tenemos también otras variables que nos describen variables cuantitativas, como lo pueden ser intervalos, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar variable ordinal. Entonces aquí entra el ejemplo que les estaba mencionando anteriormente, ¿sí? En donde tenemos una imagen con temperatura y queremos clasificarla de acuerdo a rangos de temperatura. Ajá. Eso sería la variable ordinal. O tenemos una imagen en donde queremos saber qué tipo de cubiertas hay en esa imagen, pues ahí tenemos la variable nominal, ¿sí? Entonces variable ordinal cuando son intervalos, variable nominal cuando son descripciones cualitativas, ¿sí? Vamos a agrupar la parte de la clasificación digital por tres fases, ¿sí? La primera fase que tenemos es la definición digital de las categorías. Ajá. Es decir, en esta parte vamos a tener toda aquella fase de entrenamiento, ¿sí? Aquí en la definición digital de las categorías vamos a definir el tipo de variable que vamos a analizar de nuestra imagen, ya sea una variable nominal o una variable ordinal, ¿sí? Y vamos a definir también cuántas categorías vamos a utilizar y qué tipo de categoría queremos analizar, ¿sí? Entonces esta sería la primera fase de la definición digital de las categorías, ¿sí? Después viene la distribución de los píxeles de la imagen en una de las categorías definidas, ¿sí? Aquí ya estamos utilizando a lo mejor un método de clasificación y un algoritmo definido para realizar esa categorización. Ajá. Y finalmente tenemos la tercera fase, que es la comprobación y verificación de los resultados, ¿sí? En esta comprobación y verificación de los resultados nosotros nos vamos a asegurar qué tanta precisión obtuvimos en la clasificación, ¿sí? Y además de la precisión también nos vamos a asegurar de que los resultados pues tengan una buena certitud, ¿sí? Que estemos comprobando que esos resultados nos van a servir. Ajá. Entonces estas son las tres principales fases de la clasificación digital, ¿sí? Dentro de la fase de entrenamiento, ¿sí? Aquí, que es la primera fase de la clasificación digital, vamos a iniciar seleccionando las categorías que queremos discriminar de nuestra imagen satelital, ¿sí? Ya dijimos, pueden ser variables ordinales o nominales. En estas categorías nosotros puede que tengamos un conocimiento base de la zona de estudio que estamos analizando, o puede que no tengamos un conocimiento base, ¿sí? Dependiendo de esos dos aspectos, pues es el método de clasificación que vamos a escoger, ¿sí? En este caso ahorita más adelante vamos a ver esos métodos, ¿sí? Pero primero vamos a empezar. Si queremos definir una variable nominal o una variable ordinal, si ya tenemos esa selección, cuántas clases o qué tipo de clases voy a utilizar para discriminar mi imagen satelital, ¿sí? Y con base a eso, entonces viene la selección del método de clasificación, ¿ok? Por aquí en la diapositiva nos dice que la fase de entrenamiento resulta un poco compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tratamos de definir con cierto rigor o de manera estricta cada clase que pretendamos discriminar de la imagen satelital, ¿sí? Obviamente aquí vamos a tomar en cuenta que
esas clases pues van a tener una variabilidad en la zona de estudio, ¿sí? A veces podemos tener zonas en donde hay una mezcla de clases, ¿sí? Entonces eso se debe de considerar también. En esta parte de la fase de entrenamiento, ya que decidimos el número de clases y el tipo de variable que vamos a analizar, ¿sí? Ahora, en función de eso y de nuestra zona de estudio, viene la selección del método de clasificación, ¿sí? La clasificación digital se divide en dos métodos o en dos grandes grupos de clasificación. Tenemos el método supervisado y el método no supervisado, ¿sí? En el método supervisado vamos a suponer que conocemos la zona de estudio con la cual estamos trabajando, ¿sí? Es una zona que nosotros ya tenemos un conocimiento previo, ¿sí? A lo mejor por trabajo de campo o por algún análisis anterior, ¿sí? Y en este método supervisado nosotros vamos a seleccionar, ciertas muestras de cada categoría. ¿Por qué? Porque ya conocemos el territorio con el cual estamos trabajando y por ende pues vamos a ser capaces de discriminar algunas muestras o algunos polígonos, ¿sí? Que puedan ayudarnos para realizar la clasificación. Ajá. En el método no supervisado, por otra parte, aquí nosotros no conocemos el área de estudio, ¿sí? No sabemos a profundidad qué es lo que se encuentra en esa zona de estudio, ¿sí? Y vamos a dejar que de manera automática esas muestras se seleccionen dentro de la imagen, ¿sí? Y aquí podemos hacer uso de algunos métodos estadísticos para la selección de esas muestras, ¿sí? Entonces, el método supervisado es un poco más complejo porque requiere un poco más de proceso, ¿sí? Y el método supervisado es un poco más sencillo, porque se da de manera automática. En el caso del método no supervisado, ¿sí? Para el método no supervisado, aquí lo principal de lo que se encarga este método es de definir algunas clases espectrales presentes en la imagen, ¿sí? Como ya les había mencionado, este método no requiere de algún conocimiento previo del área de estudio, ¿sí? En este caso, el algoritmo que vamos a ocupar se encarga totalmente de realizar la clasificación, por lo cual aquí no hay selección de muestras por parte de la persona que está trabajando la clasificación, ¿sí? Sino que todo lo hace el algoritmo. Y aquí nosotros entramos nada más a la parte de interpretación de los resultados. De acuerdo a ese resultado que me arroja el método no supervisado, ¿qué es lo que yo puedo ver a partir de la clasificación que me dio como resultado? ¿Sí? Principalmente en este método no supervisado, asumimos que los números digitales de la imagen, ¿sí?, forman ciertas agrupaciones o también conocidos como clústeres, ¿sí? Y a partir de esos clústeres, pues es como se hace la clasificación, ¿sí? Puede que esas agrupaciones estén bien definidas o puede que no estén muy bien definidas, pero pues ya el algoritmo se va a encargar de hacer la discriminación por sí solo, ¿ok? El método no supervisado lo vamos a tener denotado por tres fases principales, ¿sí? Tenemos la fase 1, que es la selección de las variables que intervienen en el análisis. En esta primer fase nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a analizar. Puede ser una imagen de temperatura, como les había comentado, ¿sí? Y de aquí vamos a seleccionar cuántas categorías queremos para esa imagen de temperatura. Ajá. Por otra parte, tenemos la segunda fase, ¿sí?, o el segundo proceso, que es la selección de un criterio para medir la similitud o distancia entre casos, ¿sí? Y aquí este paso es importante porque definimos qué algoritmo queremos utilizar para realizar la clasificación, ¿sí? Tenemos un algoritmo de similitud o un algoritmo de distancia, y ahorita vamos a ver eso. Y en el paso 3 es la selección de un criterio para agrupar los casos similares, ¿sí? Ya una vez que seleccionamos el algoritmo, pues ahora sí viene
la agrupación como tal o la clasificación. Entonces ese es el proceso, el triple proceso sobre el cual se basa el método no supervisado, ¿sí? Dentro de la selección de un criterio para agrupar los casos similares, ahí vamos a tener en el método no supervisado dos algoritmos de agrupamiento, ¿sí? Tenemos el primero de ellos, que es el algoritmo ISODATA, ¿sí? Y aquí tenemos varios puntos que considera el algoritmo ISODATA para realizar la clasificación. El primero de ellos es que se señalan una serie de centros de clase, ¿sí? De acuerdo al número y forma indicados por el usuario, ¿sí? Entonces, si yo escogí 5 clases para mi clasificación, ¿sí? Voy a tener 5 centros de clases. Y esos centros de clases se van a asignar de acuerdo a ciertos parámetros. Después, segundo punto, se asignan todos los píxeles de la imagen al centro de clase más próximo. En función de esos 5 centros de clase que habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Los píxeles restantes se van a ir agrupando de acuerdo a cuál se parece más al centro de clase. Entonces de esta manera vamos a tener la agrupación, ¿sí? En el tercer punto nos dice que se calculan de nuevo los centros de clase teniendo en cuenta los valores de todos los píxeles que se le hayan incorporado en la fase anterior, ¿sí? Entonces ya una vez que todos los píxeles de la imagen están agrupados de acuerdo a esos centros de clase iniciales, el algoritmo ISODATA vuelve a recalcular esos centros de clase, ¿sí? Para verificar que la agrupación haya sido correcta, y en función de esos nuevos centros de clase, se vuelven a asignar todos los píxeles de la imagen al centro más cercano, en este caso, ¿sí? Y aquí tenemos el cuarto punto. Para el quinto punto vuelven a calcularse los centros de clase teniendo en cuenta las nuevas incorporaciones, y otra vez se vuelven a asignar los píxeles de la imagen al centro más cercano, ¿sí? Entonces este es un proceso iterativo dependiendo de cuántas iteraciones nosotros indiquemos en la clasificación, ¿sí? Y en función de eso va a estar repitiendo el método varias veces hasta que tenga la mejor clasificación posible, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este es un método en el que nosotros no seleccionamos ningún píxel como muestra, sino que más bien el algoritmo por sí solo lo agrupa, ¿sí? Y aquí trabajamos bajo el método de similitud y distancia. Entonces, aquí tenemos esta parte del algoritmo ISODATA, ¿sí? En donde nos dice que es un algoritmo pues que es útil cuando queremos discriminar grupos de valores homogéneos dentro de la imagen, ¿sí? Sin embargo, pues en esta parte de los grupos homogéneos a veces puede que no sea totalmente perfecto que en nuestra imagen tengamos diferentes o varios píxeles homogéneos. Y también aquí nos señala en la diapositiva, ¿sí? Que debido a que nosotros como usuarios no conocemos el área de estudio cuando queremos utilizar un método no supervisado, ¿sí? Pues no sabemos a ciencia cierta si los centros de clase se colocaron como nosotros queríamos, ¿sí? O si algunos valores entre la distancia de los píxeles y los centros de clases pues sean los ideales para realizar la clasificación, ¿sí? Y aquí tenemos algún ejemplo de lo que es el método ISODATA. Tenemos aquí primero una imagen con una combinación en falso color, ¿sí? En donde podemos ver que tenemos pues zonas de cultivo en esta región, algunas zonas en donde hay como partes quemadas en las parcelas y a lo mejor algún tipo de matorral o pastizal por ahí, y también aquí vemos algunos ríos, etcétera, ¿sí? En base a ese algoritmo de ISODATA se establecen centros de clases. Por ejemplo, para las zonas de cultivo se analizan todos los píxeles, se establece el centro de clase. Vamos a suponer que aquí está el centro de clase, ¿sí? Y en función de este centro de clase, todos los demás píxeles se van agrupando si se parecen a
tierra de cultivo, ¿sí? Después, en las zonas quemadas, tenemos otro centro de clase aquí y todos los píxeles que se parezcan se agrupan a esa clase. Y así sucesivamente hasta que tenemos esta imagen nueva de salida, en donde ya podemos ver pues las agrupaciones bien definidas, ¿sí? Tenemos aquí una clase con color verde, otra con color amarillo, una con color rojo, otra con color como cian, ¿sí? Una con color coral, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el número de clases que nosotros le indicamos, ¿sí? El resultado de este algoritmo isodata nos da una imagen con valores numéricos, ¿sí? Valores de clases 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? No sabemos qué es lo que, o el algoritmo no sabe qué es lo que significa cada clase, y aquí es donde entramos nosotros a interpretar, ¿sí? Pues estas regiones verdes para mí a lo mejor son zonas de cultivo, ¿sí? De tomate, por ejemplo, ¿sí? Para mí estas regiones de color rojo son zonas donde hay unas parcelas con quemadas, ¿sí? Estas zonas como de color negro que veo yo por aquí son cuerpos de agua, y así sucesivamente yo voy interpretando qué es lo que significa cada clase, ¿ok? De eso se trata el método no supervisado con este algoritmo isodata. Por ahí tenemos otro algoritmo que es el de K-means o K-medias, ¿sí? Este método o algoritmo de clasificación, ¿sí? Va determinando la media o el valor de la media para cada clase, ¿sí? Si yo defino que quiero 5 clases, se analiza toda la imagen y se van seleccionando la media para cada clase. Y después, al igual que en isodata, es un proceso iterativo. Todos los píxeles se van insertando en las clases más cercanas, ¿sí? Utilizando la técnica de mínima distancia, la mínima distancia que haya entre un píxel y otro, ¿sí? Al igual que en isodata, en cada iteración pues se vuelven a recalcular la media de las clases y se vuelven a asignar los píxeles a esas medias o esos valores medios, ¿sí? Y de esta manera pues ya todos los píxeles se clasifican. Una vez que tengamos esto, pues al igual que isodata nos va a dar una imagen de salida. Entonces isodata funciona también bajo distancias, pero es un poco más como un método de similitud, y K-medias es totalmente un método de distancia y con algunos tintes estadísticos, ¿sí? Bien, tenemos esos dos algoritmos entonces para el método no supervisado. En el caso del método supervisado, ¿sí? Aquí vamos a suponer que nosotros ya conocemos la zona de estudio que estamos trabajando, ¿sí? Ya sea, como les comentaba, por algún trabajo previo que hayamos realizado en ese lugar o por trabajo de campo que hayamos realizado en la zona, ¿sí? Lo que nos va a ayudar esta parte de conocer la zona de estudio, ¿sí? Es que pues ya vamos a saber qué es lo que queremos categorizar de la imagen, ¿sí? Y sobre ese conocimiento viene la definición de los campos de entrenamiento, ¿sí? O regiones de interés. Estas regiones de interés son pequeñas muestras que nosotros vamos a ir tomando de la imagen, o puede que ya las hayamos tomado directamente de campo, en donde tenemos ciertos polígonos, ¿sí? O ciertos puntos en donde indicamos que, por ejemplo, tenemos una muestra de alguna categoría como cuerpo de agua, alguna muestra como de bosque, de zona urbana, etcétera, ¿sí? Y en función de esos campos de entrenamiento, regiones de interés, vamos a entrenar al algoritmo que utilicemos para realizar la clasificación, ¿sí? En este caso, ya una vez que nosotros tengamos definidas esas muestras de entrenamiento que vamos a utilizar para categorizar la imagen, ¿sí? Lo que hace el algoritmo o el método supervisado es calcular todas las estadísticas básicas de cada categoría, como la media, el rango, la desviación estándar, la covarianza, etcétera, ¿sí? Y en función de esas estadísticas básicas por cada campo de entrenamiento, ¿sí? Es como vamos a realizar la clasificación.
Algo muy importante considerar es que esas regiones de interés, ¿sí?, son las muestras que nos van a representar las categorías con las cuales queremos discriminar los elementos que hay en nuestra imagen satelital, ¿sí? Como les comentaba, esas representaciones de las categorías o esas regiones de interés pueden ser extraídas a partir del número digital o de algunos píxeles de la imagen como tal, o pueden ser extraídas de campo. Ajá. En este caso, para la extracción de sus campos de entrenamiento, podemos tener ahí tres casos, que son las superficies homogéneas, superficies heterogéneas y las superficies variables, ¿sí? En el caso de las superficies homogéneas tenemos pues superficies bien definidas, ¿sí? Vamos a suponer que esto que tenemos aquí es suelo sin vegetación, está bien definido y podemos tomar la muestra de esta manera, ¿sí? Muy fácil. Acá tenemos a lo mejor un campo de cultivo y también tomamos una muestra muy sencilla porque es una muestra homogénea, ¿sí? No hay una variabilidad marcada en esa región, ¿sí? Mientras que en el caso de las superficies heterogéneas tenemos a lo mejor alguna combinación o una variabilidad muy marcada, como es el caso de este camino. Si se dan cuenta, en esta muestra yo estoy tomando datos, ¿sí?, de esta región, pero estoy considerando una pequeña parte de la categoría A y la categoría B, ¿sí? Eso es una muestra heterogénea y de cierta manera esta combinación de clases o de categorías va a afectar el valor final de mi clasificación. Si yo empiezo a mezclar clases, el algoritmo se va a confundir y no va a saber dónde asignar bien los píxeles. Por eso es importante que la definición de las clases sea lo más homogénea posible, ¿sí? En el caso de las superficies variables, si se dan cuenta, pues tenemos una representación homogénea de las muestras. Sin embargo, por aquí en esta muestra no estamos considerando la variación que hay en esta región, ¿sí? Entonces, cuando tenemos superficies variables, pues hay que considerar esa variación. Aquí lo importante es que las regiones de interés se definan lo más homogéneamente posibles para que el resultado de mi clasificación pues sea más preciso, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos bien definidas las regiones de interés, ¿sí?, esas muestras que nos van a servir para categorizar o agrupar los píxeles de una imagen satelital, entonces viene la definición del algoritmo que vamos a utilizar para realizar ahora sí la clasificación. Dentro de los algoritmos tenemos bastantísimos actualmente, ¿sí? Aquí yo les estoy mostrando tres que son los más populares, ¿sí?, que es por ejemplo el de mínima distancia, el método de paralelepípedos o el algoritmo de máxima probabilidad. Sin embargo, además de esto tenemos otros tipos de algoritmos, como el de firmas espectrales, ¿sí?, el de redes neuronales, el de support vector machine, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos muchos más algoritmos, ¿sí? Sin embargo, pues aquí para esta parte teórica vamos a ver nada más estos tres. Ajá. Primero, el de mínima distancia. Es un clasificador, ¿sí?, que nos va a ayudar a determinar la media de las clases de las muestras que estemos analizando, ¿sí?, y en función de ese valor medio de cada región de interés, ¿sí?, o de cada categoría que estamos considerando, ¿sí?, va a realizar la clasificación de cada píxel de acuerdo a cuál de ellos su valor se parece más al de la media de la clase analizada, ¿sí? Y también aquí vamos a incluir el concepto de la distancia euclidiana, ¿sí?, la distancia más corta en línea recta que hay de un píxel a otro. Entonces aquí tenemos una gráfica en donde tenemos tres clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, ¿sí? Aquí esta X me está representando el valor de la media, ¿sí?, para cada clase. Ajá. Y lo que hacemos es que
en función de ese valor de la media, los píxeles los vamos a ir agrupando, ¿sí? Si el valor de este píxel se parece a la media que yo tengo aquí y hay una distancia corta entre la media y ese píxel, entonces aquí viene la agrupación, ¿sí? Y bajo ese concepto se van a ir agrupando todos los píxeles que sean similares a el valor de la media de cada clase, ¿sí? Entonces es un algoritmo muy utilizado, ¿sí? Y que sirve bastantito. Ajá. Tenemos también el método de el algoritmo de clasificación por paralelepípedos. Ajá. Aquí lo que se hace en el método de paralelepípedos, perdón, es definir un área, ¿sí? O un espacio que en este caso debe de tener la forma de un paralelepípedo, ¿sí? Para cada una de las clases de las muestras que nosotros recogimos. Ajá. En este proceso de paralelepípedos vamos a realizar la clasificación en función de la varianza de cada una de las clases, ¿sí? Los límites aquí de los paralelepípedos se definen de acuerdo a cada área de entrenamiento, ¿sí? Aquí vamos a utilizar el píxel o el número digital máximo y mínimo para definir dicha área, ¿sí? En función de todas estas clases que yo tengo aquí, veo cuál es el valor del número digital mínimo y el número digital máximo, y en función de esos valores defino mi paralelepípedo, ¿sí? Y aquí la regla que vamos a considerar para tomar en cuenta qué píxel pertenece a una clase o a otra, ¿sí? Es que ese píxel caiga dentro de ese paralelepípedo que se definió. Ajá. Entonces todos los píxeles que caigan dentro de este paralelepípedo, ¿sí? Pertenecen a una clase, de acuerdo a las muestras. Y así sucesivamente para los demás elementos, ¿sí? Paralelepípedos, bajo la experiencia que yo he tenido, no es un método que se utilice demasiado, ¿sí? Es más común utilizar mínima distancia o el próximo método de máxima verosimilitud que vamos a estar viendo, ¿ok? Aquí tenemos el clasificador por máxima probabilidad o verosimilitud, también conocido, ¿sí? En inglés es maximum likelihood, ¿sí? De cualquiera de estas tres maneras pueden encontrar información de este clasificador. Bajo algunos literatura que yo he leído, ¿sí? Bajo la experiencia que yo tengo, este algoritmo de máxima probabilidad es uno de los más utilizados y de los más confiables, ¿sí? Es un algoritmo paramétrico, ¿sí? Debido a que es un algoritmo paramétrico, lo vamos a diferenciar de los otros dos algoritmos que acabamos de ver, ¿sí? Aquí este algoritmo es un algoritmo totalmente estadístico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace máxima probabilidad? Máxima probabilidad nos va a ayudar a realizar una clasificación supervisada en donde vamos a utilizar a la probabilidad como el método base para realizar la discriminación de nuestra imagen satelital, ¿sí? En este caso, ese valor de la probabilidad se trabaja normalmente con una distribución gaussiana, ¿sí? Para generar algunas reglas de decisión que nos pueden ayudar a realizar la agrupación de los píxeles, ¿sí? Los valores estadísticos básicos que vamos a utilizar para generar este modelo de máxima probabilidad son los valores de la media y la covariancia, ¿sí? Esos datos se van a obtener a partir de las áreas de entrenamiento, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esos datos, ¿sí? Este algoritmo va a trabajar bajo probabilidades, ¿sí? Ya cuando tengamos la media y la covariancia de cada uno de las clases que estamos manejando, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que un píxel se parezca más en función de sus valores estadísticos, ¿sí? A los de la media de la clase, ¿sí? Y así sucesivamente va a ir realizando la clasificación, ¿sí? Entonces ese es uno de los algoritmos más utilizados y es uno de los algoritmos que vamos a estar utilizando para realizar su práctica número 5 en este caso, ¿sí? Pues bien, entonces para esta práctica 5 vamos a aplicar
los dos métodos de clasificación digital, el método no supervisado y el método supervisado, ¿sí? Recuerden que por ahí ustedes tenían, o tienen sus imágenes, más bien dicho, sus imágenes satelitales, perdón, y sus procesos que hemos realizado durante estas prácticas, ¿sí? Vamos a utilizar el método no supervisado para la banda con valores de temperatura al brillo del sensor que trabajamos en la práctica número 3, y el método no supervisado pues lo vamos a aplicar en la imagen con valores de reflectancia también de la práctica número 3, ¿sí? Entonces, primero vamos a comenzar con el método no supervisado, vamos a hacer varios procesos para ese método y posteriormente vamos a seguir con el método supervisado, ¿sí? Entonces, voy a abrir aquí Envy y lo que voy a hacer es que en Envy yo voy a cargar mi imagen con el valor de la temperatura al brillo del sensor, ¿sí? Me voy a ir al menú de File, Open Image File, y voy a buscar en mi carpetita de la práctica número 3 mi banda con valores de temperatura al brillo del sensor, ¿ok? Entonces por aquí yo lo tengo guardado como temperatura de la banda 10 en grados centígrados y temperatura de la banda 11 en grados centígrados, ¿sí? Vamos a utilizar la temperatura de la banda 10 en grados centígrados, ¿sí? Acuérdense que ustedes deben de hacerlo con su imagen particular de la región individual que tiene cada uno, ¿sí? Dependiendo de la región que les asigné desde su práctica 1, es con esos datos con los que tienen que elaborar su práctica número 5, ¿ok? Yo aquí lo voy a cargar directamente la imagen que tengo de temperatura para San Luis Potosí. Ajá. Aquí está mi banda con valores, perdón, de temperatura para la banda 10, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un proceso similar a lo que hicimos en la práctica número 4, la práctica del NDVI, ¿sí? Voy a delimitar esta zona de estudio de acuerdo al municipio que seleccioné para mi práctica 4. En mi caso fue Soledad de Graciano Sánchez. Ustedes tienen su departamento o su municipio o su condado, ¿sí? Etcétera. Vamos a hacer la misma delimitación aquí en Envy para proceder a aplicar el método no supervisado, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer entonces es el recorte. Voy a cargar mi vector del municipio que había seleccionado, el que elaboramos en la práctica número 4. Ese vector ya lo deben de tener listo, ¿sí? Para cargarlo me voy a ir aquí al menú de la imagen en Overlay, Vectors, ¿sí? Y en esta ventanita voy a cargar ese vector, ¿sí? Acuérdense que nosotros lo teníamos primero en un formato shapefile, ahora lo vamos a cargar ya directamente en el formato de Envy, porque en la práctica anterior creamos ese vector, ¿sí? Entonces voy a irme aquí a la opción de File, Open Vector File, y voy a buscar ese vector que ya tenía previamente elaborado, ¿sí? Lo tengo aquí en mi carpetita de la práctica número 4, en mi carpetita de divisiones administrativas, y aquí está. Este es el vector del municipio de Soledad en UTM ya proyectado en el formato de Envy, EVF, ¿sí? Voy a seleccionar ese vector y lo voy a abrir. Automáticamente debe de cargarse ese vector, ¿sí? Aquí está. Si no lo pueden ver, aquí voy a cambiar el color dando clic derecho y seleccionando alguno de los conjuntos de colores. Yo voy a escoger el rojo para que lo vean mejor y Apply. Aquí está mi vector, ¿sí? Entonces yo ya puedo ver aquí la línea de ese vector. Ajá. Con respecto a eso vamos a recortar la imagen, ¿sí? Recuerden, como estamos trabajando a nivel municipal, vamos a hacer un doble recorte, ¿sí? Primero voy a hacer un recorte a la extensión rectangular de mi municipio y después ya voy a hacerlo con respecto a la forma. Ajá. Esto ya lo vimos desde los videos pasados, entonces ya es un proceso que deben de saber. Sin embargo, pues vamos a repetirlo otra vez para esta práctica. Ajá. Bien,
Para realizar el primer recorte con respecto a la extensión rectangular de mi imagen, lo que yo voy a hacer es irme al menú de Basic Tools y voy a seleccionar esta opción que dice Resize Data Spatial Spectral. Bien, aquí en esta ventanita de Resize Data voy a seleccionar la imagen que quiero recortar. En este caso voy a seleccionar la imagen de temperatura y aquí viene el recorte. El recorte puede ser en la parte espectral, si tienen varias bandas, por ejemplo si tienen 7 bandas, el recorte o el cambio de tamaño puede ser de 7 a 2 bandas, ¿sí? En este caso solo tenemos una banda, por eso no nos da la opción de Spectral Subset, nada más tenemos la de Spatial Subset, ¿sí? Entonces vamos a hacer nosotros un recorte, un cambio de tamaño en función de la parte espacial, ¿sí? Vamos a seleccionar aquí el botoncito de Spatial Subset y lo que vamos a hacer aquí es que en esta ventanita vamos a definir cómo queremos crear ese recorte, ¿sí? Tienen varias opciones, esto ya lo habíamos visto. Tienen la opción de Image, en donde en esta opción ustedes deciden o definen una ventana de recorte, ¿sí? Vamos a suponer que esa es su zona, ¿sí? Y bajo esta ventana de recorte va a quedar todos sus datos, ¿sí? Eso es en la parte de Image. En la parte de Map tienen ustedes una zona de estudio, tienen sus datos extremos, en este caso su coordenada izquierda superior y su coordenada derecha inferior. Con eso se define la ventana como lo hicimos en el Image, ¿sí? Y se recorta. Tenemos también la opción de File, ¿sí? En esta opción es si tenemos por ahí alguna otra imagen ya bien definida o recortada y queremos que esta nueva imagen quede en función de esa imagen anterior, ¿sí? O la opción que nosotros vamos a utilizar, que es la opción de ROY EVF, ¿sí? Cuando tienen una región de interés o un vector, como es nuestro caso, ¿sí? En esta parte de ROY EVF no se va a tomar en cuenta la forma del vector, sino nada más su extensión, ¿ok? Su extensión rectangular. Entonces vamos a utilizar esta opción de ROY EVF. Aquí nos pide en esta imagen, en esta ventanita, perdón, seleccionar el EVF de la extensión que queremos conservar. En este caso pues vamos a seleccionar nuestro EVF del municipio que estamos trabajando y voy a dar OK, ¿sí? Ahí está. Si se dan cuenta, el número de filas y columnas ya va a cambiar, ¿sí? Y esa va a ser la extensión de mi nueva imagen. Voy a dar OK. OK a esta ventanita, ¿sí? Aquí ya está la extensión nueva. Y aquí ya tenemos otra vez los parámetros de líneas y columnas. ¿Cómo queremos volver a recalcular el tamaño del píxel? Pues bajo esta método de Nearest Neighbor o el vecino más cercano, ¿sí? Y finalmente guardamos la nueva imagen que se va a generar, ¿sí? En este caso pues yo me voy a ir al botoncito de Choose y en mi carpetita de la práctica 5 voy a guardar esa nueva imagen. Entonces me voy aquí en mi carpeta, voy a crear una nueva carpeta para la práctica que estamos trabajando, práctica 5, ¿sí? Y ahí en práctica 5 voy a guardar mi nueva imagen. Le voy a poner temperatura, recorte, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Vamos a ponerle aquí temperatura C de grados centígrados, ¿sí? Y recorte para identificar que va a ser la imagen de la extensión rectangular, ¿sí? Voy a dar a abrir para guardar el nombre y OK para realizar el proceso. Ahí ya me realizó el proceso rápidamente, ¿sí? Vamos a abrir esta nueva imagen y ya tenemos definida la extensión rectangular, ¿sí? De tener toda esta imagen grande, ¿sí? Toda esta escena, ahora tenemos esta región nada más que nos interesa, ¿sí? Voy a cerrar esta imagen desplegada y aquí voy a cargar mi vector del municipio, ¿sí? Otra vez me voy a Overlay, Vectors, aquí ya tengo cargado el vector, ¿sí? Ya lo hicimos anteriormente, entonces nada más para importarlo me voy a ir a la parte de Options, Import Layers y aquí está mi vector, ¿sí? Ya lo tengo, doy OK
y ahí está, ¿sí? Voy a cambiar el color otra vez como lo hicimos anteriormente. Y si se dan cuenta, esa imagen queda la extensión rectangular, ¿sí?, de mi vector, ¿sí? Ahora sí, ya que tengo la imagen a mi extensión rectangular, ¿sí?, vamos a recortarlo con respecto a esta forma del municipio, ¿sí? Para eso, pues vamos a utilizar una máscara. Bien, me voy a ir al menú de Basic Tools, Masking y Apply Mask. Aquí es donde vamos a realizar la aplicación y creación de la máscara directamente, ¿sí? Bien, en esta ventanita de Apply Mask vamos a seleccionar la imagen sobre la cual queremos realizar el enmascarado, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar la temperatura C recorte, que es la que acabamos de generar, y aquí tenemos las opciones de la máscara. Si ya tenemos una máscara previamente construida, ¿sí?, pues pueden aplicar esa máscara. Recuerden ustedes que ya tenían una máscara de los procesos anteriores. Pueden utilizar esa máscara nada más yéndose aquí a Select Mask Band, ¿sí? Tienen que cargarla primero, o si no, volvemos a construir la máscara, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí yo es volver a construir la máscara para que les quede bien claro ese proceso, o lo recuerden. Entonces, para construir la máscara de recorte me voy a ir a Mask Options y Build Mask, ¿sí? En esta definición de la máscara vamos a importar con qué queremos hacer la máscara. Aquí, ¿qué es lo que queremos recortar? La forma del municipio. Entonces, por ende, nuestra definición de la máscara va a quedar en función de este vector, ¿sí? Aquí en Options me voy a la opción de Import EVF, que es lo que estoy utilizando, y selecciono el EVF, que quiero como base para la definición de la máscara. En este caso es el municipio, lo selecciono, doy OK, y vuelvo a seleccionar la imagen con la cual quiero asociar ese vector. Yo quiero asociar ese vector con la imagen de temperatura C, recorte, ¿sí? La selecciono y doy OK. Aquí ya se seleccionó el vector, se asoció a la imagen y ahora es momento de guardar esa nueva máscara, ¿sí? Para eso me voy a ir aquí al botoncito de Choose. Voy a seleccionar el mismo nombre, temperatura C recorte, pero le voy a agregar la parte de Mask, de la máscara, para identificar que es una máscara y no el recorte final, ¿sí? Doy a abrir para guardar el nombre y OK. Se generó ya la máscara. Si se dan cuenta, aquí en la ventanita de Available Band List aparece como un antifaz. Eso quiere decir que es una máscara nada más, ¿sí? Y aquí en la ventanita de la aplicación de la máscara ya tenemos seleccionada la máscara, ¿sí? Que es esta de Mask, la terminación Mask, ¿sí? Ya con eso podemos realizar el recorte. Voy a dar OK a esta ventanita y ahora sí, esta imagen que vamos a guardar aquí debe de ser ya la imagen final, ¿sí? Esto de Mask Value me está indicando que todo lo que quede fuera de este vector, ¿sí?, va a adquirir el valor de 0, ¿sí? Todo lo que quede dentro pues va a quedar con el valor original de la imagen, ¿ok? Vamos a guardar esto en la parte de Choose, en el botoncito de Choose, y lo voy a guardar con el mismo nombre, temperatura C, pero ahora en lugar de recorte le voy a poner las iniciales de mi municipio, que es Soledad de Graciano Sánchez, ¿sí? Y con eso ya tengo mi imagen. Voy a guardar el nombre y doy OK para generar el proceso, ¿sí? Ahí ya se realizó el recorte. Vamos a explicar nuevamente qué es lo que hace esta parte del enmascaramiento, ¿sí? Tengo mi imagen que quiero recortar, voy a abrir mi máscara, ¿sí? Y voy a abrir mi imagen ya recortada, ¿sí? Entonces, el proceso de enmascaramiento es crear una máscara en función de ese vector, en donde todo lo que sea parte del vector va a adquirir un valor de número digital o de píxel de 1, ¿sí? Aquí está, 1, ¿sí? Ahí está en el valor de data 1, todo lo que esté dentro de mi vector. Todo lo que esté fuera del vector, como esta parte negra, adquiere el valor de 0, ¿sí? Y ahí se ve en esta parte del data que ese color negro tiene 0.
Entonces 1, lo que sí es el parte del vector, 0, lo que no es parte del vector, ¿sí? Si yo multiplico esta máscara por esta imagen que quiero recortar, ¿sí? Todo lo que multiplique por 1 va a adquirir el valor original del píxel, ¿sí? Y ahí el data va cambiando, si se dan cuenta, ¿sí? Ya tiene valores de temperatura. Todo lo que yo multiplique por 0, pues va a quedar como 0, ¿sí? Entonces este es el resultado que me da mi enmascaramiento. Todo esto de afuera que no fue parte del vector y que se multiplicó por 0, pues queda por 0, y todo lo que se multiplica por 1 queda con valor. Ese es el proceso de enmascaramiento, ¿ok? Entonces voy a cerrar mis imágenes que ya no me sirven y me voy a quedar nada más con esta imagen, ya que tiene el recorte de mi municipio. Muy bien, entonces ya con este recorte del municipio vamos a proceder a aplicar el método no supervisado de clasificación, ¿sí? Para eso vamos a definir cómo vamos a clasificar esta imagen con valores de temperatura, ¿ok? Yo aquí tengo valores de temperatura a lo largo de toda mi imagen en grados centígrados, ¿sí? Esta temperatura es una temperatura al brillo del sensor, acuérdense, ¿sí? No es temperatura ya superficial como tal, tomando en cuenta pues la corrección atmosférica de la banda térmica, ¿sí? O índices de vegetación, ¿sí? U otros métodos. Es pura temperatura al brillo del sensor, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es clasificar esta temperatura de acuerdo a 5 intervalos, perdón, ¿sí? Vamos a hacer aquí una combinación de lo que son las variables nominales y las variables ordinales, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 intervalos de temperatura que me van a indicar una temperatura muy baja, temperatura media, temperatura alta y temperatura muy alta, ¿sí? Esas van a ser mis 5 categorías, ¿sí? Ahorita las vamos a definir como variables nominales. Ya más adelante las vamos a definir como variables ordinales, ¿sí? Entonces, 5 clases. Lo que yo debo de considerar aquí es que toda la imagen se va a clasificar. Hasta esta parte que no es, que no forma parte de esto del municipio, ¿sí? Todo se va a clasificar. Entonces voy a tomar en cuenta que yo solo quiero que las 5 clases queden dentro de lo que es parte de los valores de temperatura de mi municipio. Lo que quede fuera no lo quiero como dentro de esas 5 categorías, ¿sí? Entonces mi clasificación va a quedar en función de 6 clases finalmente. Una para todo esto que no es parte del municipio y las 5 restantes para lo que es parte del municipio, ¿ok? Ya teniendo en cuenta eso, vamos a aplicar el método no supervisado, ¿sí? Yo sé que estos son valores de temperatura, sin embargo, no conozco la zona de estudio como tal, ¿sí? La seleccioné aleatoriamente y no conozco cómo se comporta la temperatura en esa región. A partir de mi método no supervisado de clasificación, ya voy a interpretar cómo es que se comporta la temperatura en esta región que estoy analizando, ¿ok? Bien, para eso nos vamos a ir al menú aquí de Classification, un Supervised, que es parte del método no supervisado, y aquí tenemos los dos algoritmos, ISOData y K-means. Para esta práctica vamos a utilizar solamente K-means, ¿sí? Vamos a abrir ahí la ventanita con el método K-means, vamos a seleccionar la imagen que queremos clasificar, en este caso es nuestra temperatura en grados centígrados para su municipio, seleccionamos esa imagen, ¿sí? Y doy OK. Si quieren hacer un recorte aquí, cuando no tienen ya un recorte aplicado, o si quieren hacer un enmascaramiento de algunos valores que no quieren tomar en cuenta, pues también se aplica aquí, ¿sí? En este caso no vamos a aplicar ningún proceso en esta parte de esas características, entonces vamos a dar directamente clic al botón de OK, ¿sí? Bien, aquí es donde se definen los parámetros del algoritmo de K-means, ¿sí? Primero, número de clases. Ya definimos las clases, dijimos que queremos 6, ¿sí? Entonces voy a aumentar aquí las clases a 6. 6 porque quiero 5 de los rangos de temperatura y una para esta región que no es parte del municipio, ¿sí?
Entonces por eso son mis 6 clases. El umbral de cambio es un umbral que me va a permitir tener una certitud mayor en cuanto a la clasificación, ¿sí? Si yo le pongo un umbral de cambio del 90%, ¿sí? Entonces le voy a indicar que quiero que tenga un 90% de cambio en cuanto a la recalculación de los centros de clase, ¿sí? Aquí como es un 5%, pues el cambio se reduce, ¿sí? Y me va a ayudar a que los centros de clase no cambien muy abruptamente, ¿sí? El número de iteraciones va a depender de, en algunos casos, por ejemplo, el número de clases que estén trabajando, o en otros casos puede depender también del número de puntos o de píxeles que estén utilizando para realizar la clasificación. En este caso, el número de iteraciones vamos a dejarlo en función del número de clases, entonces yo voy a poner 6 iteraciones. 6 veces se va a repetir el proceso, 6 veces se van a recalcular los valores de centros de clase, ¿sí? Para asegurar una mejor clasificación. Si tienen o conocen los valores de la desviación estándar máximo a partir de la media y la máxima distancia de error, es decir, la distancia entre píxeles, pueden agregarlos aquí para que su clasificación quede más precisa. En este caso no conocemos esos valores y no hemos calculado las estadísticas de la imagen, entonces vamos a dejarlo así por defecto, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces ahora es guardar nuestra nueva imagen ya clasificada a partir de K-means en el botoncito de Choose, y en nuestra carpetita de la práctica 5 voy a guardar esto como temperatura en grados centígrados de Soledad de Graciano Sánchez. Le voy a poner ahí clasificación y le voy a poner el algoritmo que fue K-means, ¿sí? Para identificar que es el algoritmo de clasificación K-means con el método no supervisado, ¿sí? Voy a dar a abrir y voy a realizar el proceso de mi clasificación no supervisada, ¿sí? Entonces damos OK. Ahí se estuvieron iterando 6 veces el método, el algoritmo estuvo realizando 6 veces el proceso. Ya terminó, es una imagen muy pequeñita, entonces no tarda mucho, ¿sí? Vamos a abrirla en un nuevo display y vamos a ver las diferencias en cuanto a la imagen, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí ya tenemos la clasificación por categorías. Este color rojo es todo lo que no es parte del municipio, por eso yo quería discriminarlo en otra clase diferente. Aquí dentro de mi municipio tengo 5 clases. Tengo esta que es de color magenta, la de color cian, van 2, color amarillo 3, color azul profundo 4, color verde 5, ¿sí? Ahí tengo mis 5 clases, incluso aquí entra la del color rojo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Yo ya tengo aquí mis clases, ¿sí? Sin embargo, no sé ni cuál es la temperatura muy alta o la temperatura baja o muy baja o media, ¿sí? Nada más tengo mis clases. A mí me toca realizar la interpretación de los resultados, ¿ok? Esta es la categorización con el método no supervisado, ¿sí? Te arroja las clases automáticamente, todo lo hace el algoritmo, ¿sí? O el método, y ya tengo categorizada mi temperatura, ¿sí? Voy a hacer un link displays entre las dos ventanas para realizar la interpretación, ¿ok? Clic derecho sobre cualquiera de las imágenes, link displays, y en las dos opciones, en las dos ventanas, debemos de tener la opción de yes para indicar que queremos hacer la conexión, ¿sí? Damos OK y ahí está. Voy a abrir también la ventanita de Cursor Location Value, ¿sí? Bien, ahí está Cursor Location Value. La voy a poner por aquí. En esta clase 1, que es el color rojo, tenemos valores 0 de temperatura, ¿sí? En esta clase de color magenta tenemos valores de 12, 13, 14 grados centígrados, ¿sí? Aquí tenemos en el color cian valores de 9, 10 grados, ¿sí? Entonces la temperatura más alta hasta ahorita es el color magenta. En la parte amarilla tenemos valores de 6, todavía menores, ¿sí? En la parte verde yo aquí tengo valores de 3, todavía valores más chiquitos, ¿sí? En la parte azul tengo valores de 4, 5 más o menos.
Entonces aquí yo ya puedo interpretar que mis valores de temperatura muy alta son los colores magenta, luego temperatura alta, color cian, temperatura media, color amarillo, temperatura baja, color azul profundo, y temperatura muy baja es el color verde, y en algunos casos pues el color rojo, como lo tenemos aquí. Ahí está, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación de mis resultados de los intervalos de la temperatura, ¿sí? Todavía nos falta trabajar esto. De esto vamos a hacer un mapita, ¿sí? Ya donde nos indique los rangos, una tablita con los rangos de temperatura que tengo en cada clase, y un mapita donde me indique cómo va a variar mi temperatura, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle por este video, ya con la clasificación del algoritmo Cammins a partir del método no supervisado. En el siguiente video vamos a seguir trabajando con esta imagen de Cammins, ¿sí? Pero ahora en ArcMap para realizar las estadísticas de los intervalos y el mapita, ¿sí? Bueno, chicos, entonces dejamos hasta aquí este video, y en los próximos videos nos estamos viendo para continuar con estos procesos, ¿sí? Espero que se encuentren muy bien, síganse cuidando y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.